Vamos a platicar con René Delgado. Aquí está su comentario político. ¿Cómo estás, querido René? Bien, bien, querido Pascal, escapándome de la agenda política sujeta a debate para abordar un tema espeluznante, Pascal. Y digo espeluznante porque quizá debido a que a lo largo de este siglo, 21 años de corrido, durante 3 sexenios y medio, la violencia y la muerte se ha vuelto a tal grado costumbre que hablar de un campo de exterminio no causa mayor asombro. Y como si fuera natural, poco a poco ese concepto se incorpora a nuestro lenguaje, del mismo modo en que tiempo atrás lo hicieron palabras como fosas clandestinas, encajuelados, Ujú. encobijados, levantados, cocinados, descabezados y colgados. Es decir, hemos visto cómo el vocabulario de la violencia y de la muerte adquiere cartas credenciales en nuestra habla cotidiana como si fuera normal. ¿Sabes a qué me Por- remite a mí de inmediato hablar de un mm, campo de exterminio? Digo, por no irme hasta la época del genocidio nazi, pero me mm, remite a Pol Pot, ¿no? Así es, La Pascal. frase campo de exterminio, de inmediato pienso en Pol Pot. Fíjate que justamente por lo que dices, ayer preparando el comentario, me metí a Google a buscar si existía como tal y lamentablemente el concepto de campo de exterminio. Y es exactamente como tú lo acabas de referir. No aparece el régimen de polpotiano, sino que un campo de exterminio se tiene como referente justamente los campos montados por los nazis, donde a costa de una explotación sobrehumana o en cámaras de gas, acababan con sus víctimas y de hecho utilizan como sinónimo de los campos de exterminio fábricas de muerte. Ujú. Esa es la única referencia histórica, por eso digo, no aparece, pero lo fueron, como tú bien señalas, no aparece el régimen de Pol Pot, pero sí aparecen aquellas fábricas de muerte. ¿Y por qué hablar de este tema tan horroroso, diría Pascal? Porque ya en julio pasado, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, encabezada por Carla Quintana, hizo público que desde 2017 existía en el pasaje de la Bartolina, próximo a Matamoros y muy cerca, no digo muy cerca, en la frontera con Ujú. Estados Unidos, habían encontrado un campo de exterminio donde hallaron media tonelada de restos óseos. Digo, media tonelada de restos óseos es impactante, Pascal. No permite ni siquiera pensar en el número de víctimas ahí asesinadas. Pero ahora han encontrado otro campo de exterminio en el kilómetro 26 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey. Y la única diferencia entre aquel primer campo de exterminio y este recién descubierto es que el primero hacía años que estaba en inactividad, pero el de ahora, que se encuentra en una zona de alta peligrosidad, hasta muy recientemente estuvo activo. Se encontró ahí un horno crematorio, se encontraron fosas clandestinas e incluso restos humanos calcinados a nivel de superficie, Pascal. Desde esa perspectiva, descubrí que en México el crimen ha montado fábricas de muerte para acabar y desaparecer a sus víctimas, cualesquiera que éstas sean. Ujú. Es un hecho escalofriante que debería de sacudir la conciencia colectiva y provocar un azoro mayúsculo. Ese recurso de los campos y la práctica de ahí acabar y desaparecer auténticamente a sus víctimas habla de un nivel de la violencia emparentado con la más brutal barbarie, incluso superior a la desatada por el fascismo nazi, sobre todo si consideramos que aquí, de acuerdo con el registro oficial, se calcula en alrededor de 70,000 personas desaparecidas durante los últimos años, Pascal.
En Pues ese sí, sentido, sí, estaba simplemente pensando en cuánto podría representar en vidas, en personas, esa media tonelada de de restos, restos ¿no? óseos. Más o menos los tienes que dividir entre 10 y pues ahí tienes porque más o menos pesa en promedio 10 kilos un esqueleto humano, eh, pero una cantidad enorme de personas, ¿no? Es, fíjate que el cálculo que estás haciendo lo había hecho en ocasión anterior en relación con la Bartolina, siempre y cuando esos restos óseos llegaran a integrar un esqueleto. Sí. Pero como realmente es difícil determinar ese monto impresionante de kilos, a cuántos cuerpos pertenecieron, Sí. verdaderamente es muy difícil calcular a cuántas víctimas corresponden. Y en ese sentido, Pascal, el ánimo de encontrar con vida a esas personas desaparecidas se desploma al cobrar conciencia que el crimen ha montado estas fábricas de muerte y que a lo largo de 21 años, Pascal, que no es prácticamente un cuarto de siglo, 3 gobiernos de distinto signo político han sido incapaces no de dar con el paradero de esas personas, Mm. sino evitar que desaparezcan otras. Y en ese sentido, sí, me parece absolutamente digno de reconocimiento la cruzada emprendida y el compromiso adquirido por la titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Carla Quintana, con el respaldo del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para no dejar en el olvido a los desaparecidos y dar con ellos. Te lo digo categóricamente, me parecen ambos servidores públicos gente muy, muy comprometida. Sin embargo, mientras esa durísima tarea de buscar a gente desaparecida no se acompañe de una política de Estado transeccional, Pascal, y Mm. continua, empeñada verdaderamente en frenar la violencia criminal y reponer elementales índices de seguridad, la tragedia de estar buscando a personas desaparecidas va a continuar. Y en ese sentido pareciera una suerte de labor solitaria y solidaria la que lleva a cabo esta subsecretaría de Gobernación, porque no está acompañada de una política que permita en un momento dado pensar que ya no tendremos que buscar a la gente que desaparece. Pues querido René, te agradezco mucho el comentario, te mando un gran abrazo. Otro de vuelta, Pascal. Gracias, gracias. Ahí está René Delgado, martes y jueves en este espacio.